La verdadera historia de Jerjes es mucho más oscura y descabellada que cualquier guión de cine. Tienen ante ustedes a un hombre que declaró la guerra a los elementos en serio y ordenó a sus verdugos azotar el mar con látigos. Un tirano cuyo orgullo no conocía límites y cuya crueldad helaba la sangre incluso a sus sirvientes más leales. En este video revelaremos el verdadero rostro del Rey de Reyes. Descubrirán el precio monstruoso que pagó el hombre más rico del imperio solo por atreverse a pedirle a Jerjes un pequeño favor para su hijo. Les contaremos cómo un ejército, cuyos pasos hacían temblar la tierra, se convirtió en una multitud que comía hierba y corteza de árboles para sobrevivir. Pero lo más interesante les espera al final. ¿Cómo fue que un hombre que se consideraba igual a los dioses terminó su camino no en el campo de una gran batalla, sino en un charco de su propia sangre, traicionado por aquellos en quienes más confiaba? Quédense hasta el final para ver cómo realmente se derrumban los imperios y mueren los dioses. Imaginen el silencio, no el que reina en una habitación vacía, sino el que presiona los oídos en una sala donde una palabra equivocada cuesta la vida. Año 486 antes de nuestra era. Susa, la residencia de invierno de los reyes persas. El aire aquí no huele a frescura, sino a pesados inciensos destinados a ocultar el olor del miedo y la sangre vieja. En un trono de oro se sienta un hombre que se considera igual a los dioses, pero en sus ojos no hay calma divina. En ellos bailan sombras, sombras de muertos que exigen venganza. Mírenlo atentamente, es Jerjes. Tiene poco más de 30 años. Es alto, hermoso, de constitución impecable. Los historiadores antiguos, incluso los que lo odiaban, admitían que entre millones de persas no había nadie que encajara mejor en el papel de rey por su apariencia. Pero dentro de esa estatua de oro hace tic-tac una bomba. Una bomba colocada 10 años atrás, en un campo cuyo nombre quema su orgullo como una marca al rojo vivo. Maratón. ¿Escuchan ese susurro? Señor, recuerda a los atenienses. Según la leyenda, su padre, el gran Darío, tenía un esclavo especial cuya única obligación consistía en repetir esa frase antes de cada comida. Darío murió sin haber lavado esa vergüenza. Ahora ese susurro suena en la cabeza de Jerjes. Maratón no fue una catástrofe en el sentido militar. Para el imperio persa fue un rasguño molesto, un pinchazo de alfiler en la piel de un elefante. Pero son precisamente los rasguños los que matan a los reyes si en la herida entra el veneno de la humillación. ¿Qué creen que mueve a un tirano? ¿La sed de tierras? ¿El oro? No. Lo mueve el miedo a parecer menos que su predecesor. Jerjes se para frente al espejo de la historia y no se ve a sí mismo, sino la gigantesca sombra de su padre. Para salir de esa sombra, no solo necesita vencer, necesita destruir el recuerdo mismo de la resistencia. Aquí comienza lo más interesante. No estamos ante una simple decisión política, sino ante un enigma psicológico. ¿Para qué arriesgaría todo un hombre, dueño de la mitad del mundo, por un pedazo de tierra pedregosa en el oeste? Grecia es pobre, no hay minas de oro, no hay seda, solo aceitunas, cabras y gente insolente que inventó la palabra libertad. Racionalmente, esta guerra no le hace falta a nadie, pero la lógica termina donde comienza el ego herido. En el palacio hay una lucha. Por un lado, el tío Artábano, prudente, la voz de la razón que dice: «Detente, el mar es traicionero», y los griegos pelean como perros rabiosos cuando están acorralados. Por el otro, Mardonio, primo, general, un halcón. Él susurra lo que el rey quiere oír. Europa es un jardín que espera a su jardinero. No eres solo el rey de los persas, eres el rey de reyes. Si no vas, pensarán que no tuviste el valor. ¿Sienten este momento? Es el punto de no retorno. El momento en que la ambición devora a la prudencia. Jerjes duda. Heródoto nos cuenta sobre los sueños que atormentan al rey. Primero decide no ir a la guerra, pero por la noche se le aparece un fantasma, una figura alta que lo amenaza con la pérdida del poder si renuncia a la campaña. ¿Qué fue eso? ¿Juegos del subconsciente? ¿O tal vez una hábil puesta en escena de los sacerdotes magos, sobornados por el partido de la guerra? Nunca lo sabremos con certeza, pero el resultado es uno solo. Jerjes despierta con la convicción de que el destino mismo le exige la guerra. Convoca al consejo. Imaginen esa sala. Cientos de sátrapas en sedas y oro,
con las cabezas inclinadas. Jerjes se levanta y pronuncia un discurso que será la sentencia para millones. No habla de estrategia, habla de inmortalidad. No descansaré hasta entregar Atenas al fuego. Impondremos el yugo de la esclavitud a culpables e inocentes. El sol brillará solo sobre nuestras tierras. Esto ya no es una guerra. Es la yihad sagrada de un solo hombre contra la realidad. Quiere borrar las fronteras. Hacer que el mapa del mundo sea de un solo color. Aquí vemos el nacimiento de lo que los griegos llamaban hibris, la orgullo criminal, el desafío a los cielos. Jerjes decide reunir un ejército como nunca ha visto la luz. No solo una tropa, sino una avalancha viva capaz de beberse los ríos. Quiere aplastar al enemigo no con táctica, sino con puro peso. Es la psicología de un hombre que nunca ha escuchado la palabra no. Si una montaña estorba, la aplanamos. Si el mar estorba, lo azotamos. ¿Alguna vez han pensado qué se siente poseer un poder que borra la línea entre el deseo y la realidad? Embriaga más que el vino. Jerjes mira a sus consejeros y nadie se atreve a levantar la vista. El silencio es señal de consentimiento, pero en ese silencio ya se escucha el crujido de la futura catástrofe. Rechaza el plan de una rápida expedición naval. No. Él necesita una marcha. Necesita que la tierra tiemble bajo los pies de sus soldados. Que cada ciudad por la que pasen caiga de rodillas ante la sola visión de esta fuerza. Debe ser un desfile de terror de miles de kilómetros de largo. La decisión está tomada. Los mensajeros con pergaminos sellados ya galopan hacia todos los confines del imperio, desde la India hasta Etiopía. La orden es simple y terrible. Envíenlo todo. Hombres, caballos, barcos, grano. El que llegue tarde, morirá. El que envíe poco, morirá. El imperio comienza a moverse como un leviatán que despierta. En este momento, Jerjes se siente en la cima del mundo. Ha superado los miedos de su padre. Se ha vuelto más que un hombre. Se ha convertido en una idea. Pero, de pie en la terraza del palacio en Susa y mirando hacia el oeste, hacia donde tras el horizonte se esconde la rebelde Grecia, comete el error principal. Piensa que el mundo es un mecanismo que se puede manejar con miedo. Olvida que el mecanismo tiene un límite de resistencia y que el miedo tiene un reverso. La desesperación, que hace invencibles a los débiles. El mecanismo está en marcha. Los engranajes han comenzado a girar, triturando destinos. Pronto la vida tranquila de Asia terminará. Comenzarán los preparativos que harán gemir a la propia tierra. Y el primer acto de esta tragedia no será una batalla, sino una violación a la geografía misma, cuando la voluntad de un solo hombre intenta rediseñar el mapa creado por los dioses. El nombre de esta locura es Athos. Athos. Esta palabra suena como una maldición para cualquier marinero de la antigüedad, pero para Jerjes se convierte en un desafío. La geografía aquí dicta sus condiciones. Un cabo tormentoso contra cuyas rocas 12 años atrás se estrelló la flota de Mardonio, sepultando a 20.000 hombres y los sueños de Darío. Un general común habría evitado este lugar. Un estratega cauteloso habría arrastrado los barcos por tierra como se hacía desde hace siglos. Pero Jerjes no busca caminos fáciles. Busca una forma de humillar a la naturaleza. La orden suena como si la hubiera dado un loco: convertir la península en una isla. Cavar un canal de 12 estadios de largo a través de roca dura y arena. Esto no es un proyecto de ingeniería. Es una cicatriz que el rey quiere dejar en el cuerpo de la tierra para que recuerde quién manda aquí. Imaginen esta escena. 3 años. 3 años interminables en los que sobre el istmo hay un zumbido que ensordece a los pájaros. Han traído a decenas de miles de personas. No es una construcción en el sentido moderno. Es un hormiguero de dolor. Aquí no hay máquinas, solo músculos, picos de bronce y látigos. El látigo es la herramienta principal de la ingeniería persa. Los capataces no conocen la piedad, porque saben que si se rompe el cronograma, ellos mismos yacerán en el canal. El caldero étnico hierve. Aquí los fenicios, famosos por su maestría, demuestran su clase cavando trincheras con la inclinación correcta para que las paredes no se derrumben. Junto a ellos, egipcios, babilonios, griegos de ciudades conquistadas, todos muerden la piedra hasta que la piel se les desprende de las palmas. Jerjes exige que por el canal puedan pasar 2 trirremes lado a lado, sin guardar los remos.
Es excesivo. No es necesario para la guerra. Es pura estética del poder. El rey quiere navegar por donde antes caminaban las cabras y mirar la montaña Athos de abajo hacia arriba, como un vencedor mira al enemigo derrotado. Al mismo tiempo, el imperio comienza a asfixiarse. Para alimentar a la avalancha que se avecina, se crea una red logística cuyas dimensiones asustan. A lo largo de toda la costa de Tracia y Macedonia crecen montañas de grano. Los almacenes revientan de harina y carne salada. Asia trabaja para la guerra. Egipto envía cuerdas de papiro, Fenicia de lino. Parece que Jerjes ha decidido drenar todos los recursos de Oriente para verterlos sobre Occidente. Esto ya no es solo una movilización, es la expropiación del futuro. Los campesinos en satrapías lejanas pasan hambre porque su cosecha se ha ido al norte, hacia donde se reúne el gran ejército, y así comienzan a afluir a Sardes. Critala es el lugar de reunión. Si estuvieran allí, se les nublaría la vista. Heródoto, nuestro principal testigo de cargo, enumera escrupulosamente, casi con precisión maníaca, a los pueblos que acudieron al llamado. Esto no es un ejército, es un museo etnográfico de la muerte. Mírenlos. Ahí van los persas y medos con gorros de fieltro suave, brillando con el oro con el que se adornan incluso antes de la batalla. Ahí los asirios con cascos de bronce de forma extraña, con garrotes revestidos de hierro. Ahí los escitas con gorros puntiagudos, con arcos que disparan a medio kilómetro. Indios con vestimentas de algodón, armados con arcos de caña. Etíopes de las tierras altas del Nilo, Cubiertos con pieles de leopardos y leones, sus cuerpos pintados con tiza y bermellón, y las puntas de sus flechas hechas no de hierro, sino de piedra afilada. Árabes en largos albornoces ceñidos, licios con pieles de cabra. Aquí se mezclaron lenguas, dioses, tradiciones y formas de matar. 46 tribus y nacionalidades, cada una con su comandante, pero sobre todos ellos, generales persas vigilando el orden. El estruendo de los carros, el relincho de miles de caballos, el rugido de los camellos. El polvo se levanta tan alto que parece tapar el sol. Cuando esta masa se pone en movimiento, ocurre algo terrible. Los ríos dejan de existir. No es una metáfora. Las fuentes antiguas afirman que cuando el ejército se detenía para descansar, los riachuelos y lagos se vaciaban hasta el fondo. Los soldados y los animales de carga bebían el agua, dejando tras de sí solo lodo húmedo. El río Escamandro, grande y antiguo, cantado por Homero, se secó, incapaz de saciar a esta horda. La naturaleza retrocede ante la cantidad. Jerjes no lleva consigo una tropa, sino un desastre natural que devora el paisaje. Pero la joya de este desfile son los 10.000 inmortales, la élite, la guardia cuya cantidad nunca cambia. Si uno cae, otro ocupa su lugar de inmediato. Marchan en silencio, sus armaduras brillan, bajo la ropa llevan tanto oro que bastaría para comprar una pequeña ciudad griega. Y detrás de ellos, un carro vacío. El carro de Ahura Mazda, el dios supremo. Lo tiran 8 caballos blancos como la nieve. Ningún mortal se atreve a subir a él. Incluso el auriga camina al lado, sosteniendo las riendas. Es el símbolo de que Dios va con ellos. Detrás va el propio Jerjes. No camina, flota sobre el polvo en su carruaje, protegido del sol y de las miradas. Cree que controla este caos, pero el caos ya lo controla a él. En medio de este esplendor, ocurre un episodio que ilustra mejor que nada el precio de la amistad con un tirano. Pitio, el lidio más rico, que agasajó a todo el ejército y ofreció su dinero a Jerjes, pide un solo favor: que le deje al mayor de sus 5 hijos para que sea su consuelo en la vejez. A los otros 4 los entrega a la guerra. ¿Una petición razonable? Para un humano sí. Para un dios, como se considera Jerjes, es un insulto. ¿Cómo te atreves a pensar en tu hijo cuando yo, el rey, llevo a la guerra a mis hermanos, hijos y amigos? La respuesta de Jerjes es cruel y teatral. Ordena buscar al hijo mayor de Pitio, el mismo por el que rogó el padre. Parten el cuerpo del joven por la mitad. Ponen una mitad al lado derecho del camino y la otra al lado izquierdo. Y todo el ejército, millones de personas, pasa entre esos trozos de carne sangrante. Es una advertencia. No hay nada personal, solo existe la voluntad del rey. Marchamos a través de la muerte.
y la muerte es el cimiento de nuestro orden. El ejército se mueve hacia el mar. El canal en Athos está listo. El agua llenó la zanja, cortando un pedazo de tierra firme. El orgullo está satisfecho. Pero por delante les espera un obstáculo mucho más serio que el istmo. El Helesponto, el estrecho que separa Europa y Asia. Jerjes mira el mapa y ve allí solo una línea azul que hay que tachar. Ordena tender puentes. No solo un cruce, sino un camino doble sobre el agua, apoyado en barcos. Ingenieros egipcios y fenicios tensan cuerdas del grosor del torso de un hombre. Cientos de barcos se alinean en fila, atados unos a otros, para convertirse en la columna vertebral de las ambiciones del rey. Todo está listo para el paso triunfal, pero Jerjes olvidó que el mar tiene su propio carácter y no obedece decretos de Susa. Por la noche, cuando el campamento duerme, sopla el viento del norte. El mismo viento que durante siglos ha ahogado a los marineros. Las olas se levantan, las cuerdas se tensan y se rompen con el sonido de un disparo de cañón. La madera cruje, los barcos chocan entre sí. Por la mañana, de los grandes puentes solo quedan escombros flotando en la espuma, y la burla de los elementos a la vanidad humana. El Helesponto se niega a ser conquistado. El Helesponto se negó a obedecer. Por la mañana, cuando la noticia de los puentes destruidos llegó a la tienda del rey, en el campamento se hizo un silencio más terrible que el ruido de la batalla. Los elementos no solo rompieron madera y cortaron cuerdas, escupieron en la cara a la divinidad. Para Jerjes esto no fue un fenómeno meteorológico, fue una rebelión. La rebelión de un esclavo. Y con los esclavos en Persia se procede de una sola manera. Los ojos del rey se inyectan de sangre. En ese momento, la máscara del gobernante civilizado se desliza, revelando el rostro de un niño caprichoso que tiene en sus manos el botón nuclear del poder absoluto. La razón retrocede. Entra en escena la locura pura y destilada. La orden que da hace estremecer incluso a los escribas acostumbrados a todo. Castigar al mar. ¿Escucharon eso? No reforzar las estructuras, no hacer un sacrificio a Poseidón. Castigar. Salen a la orilla los verdugos, hombres fuertes con látigos de piel de buey. Se acercan a la orilla y comienzan a azotar las olas con furia. 300 golpes. 1, 2, 3. El chasquido del cuero contra el agua suena patético ante el ruido del oleaje, pero en este absurdo se esconde un sentido monstruoso. Mientras los verdugos golpean el agua salada, los heraldos gritan las palabras dictadas personalmente por Jerjes. Heródoto conservó para nosotros este texto y suena como un diagnóstico. «Oh tú, agua amarga, el Señor te impone este castigo porque lo has ofendido sin haber recibido de él agravio alguno. Y el rey Jerjes te cruzará, lo quieras o no». Esto no es solo teatro. Jerjes cree en lo que hace. Ordena arrojar a las profundidades un par de grilletes. Encadena al mar. Lo marca con hierro candente como a ganado fugitivo. Es la apoteosis del orgullo. El hombre intenta imponer sus leyes a la física, someter las mareas al código administrativo del imperio. Pero si al mar solo le tocaron latigazos, los humanos tuvieron menos suerte. Los ingenieros que dirigieron la construcción de los primeros puentes, esos mismos fenicios y egipcios cuya maestría ayer admiraban, ahora están de rodillas en la arena. Jerjes no acepta excusas sobre la fuerza del viento. Los culpables deben ser encontrados. Un movimiento de espada. El acero interrumpe sus miradas. Sus cabezas ruedan hacia esa misma agua que no supieron domar. Es una lección para los siguientes. Se nombran nuevos constructores. Ahora no trabajan por oro, sino por la vida. El miedo es mejor motivador que la recompensa. El trabajo hierve con nueva fuerza. Ahora construyen para durar. 360 barcos del lado del Ponto y 314 del lado del Helesponto se ponen borda con borda. Los atan no solo con cuerdas, sino con miedo. Enormes anclas se clavan en el fondo para mantener la formación contra cualquier viento. Encima colocan tablas, las cubren con tierra, hacen barandillas para que los animales de carga no se asusten al ver el agua burbujeante abajo. Esto ya no es un puente, es una sutura quirúrgica con la que cosen a la fuerza Asia con Europa. Un yugo en el cuello del mar, así llamará Esquilo a esta construcción. Y llega el día del cruce, amanecer. Jerjes está en la orilla, sosteniendo una copa de oro.
realiza una libación, reza al sol, pidiendo que ninguna desgracia le impida conquistar Europa hasta sus últimos límites. Y luego, en un arrebato de extraña sentimentalidad, o tal vez, tratando de apaciguar a la deidad que él mismo golpeó, arroja al estrecho la copa de oro, un tazón para libaciones y una espada persa. ¿Qué es esto? ¿Arrepentimiento o un soborno a los elementos? El mar traga el oro en silencio. Lo dejará pasar. Por ahora, lo dejará pasar. Comienza el movimiento. 7 días y 7 noches. Imaginen ese flujo interminable. 7 días sin descanso. Por los puentes oscilantes pasa una masa viva. El ruido de los cascos, el chirrido de las ruedas, el pisotón de millones de pies se funden en un zumbido monótono que hace vibrar el aire. Primero van el convoy y los animales de carga. Luego la abigarrada mezcla de pueblos. Los arrea con látigos. Sí, escucharon bien. Al ejército del Rey de Reyes lo arrea hacia Europa a latigazos, como ganado al matadero. Los hombres libres no pelean así, pero aquí no hay hombres libres. Aquí solo hay herramientas de la voluntad de un solo hombre. Al segundo día cruza el propio Jerjes. Va por el puente y los barcos se hunden bajo su peso. Adelante, 10.000 inmortales con coronas, con las lanzas invertidas. Detrás, los caballos sagrados y el carro vacío del dios. Los habitantes locales, observando esto desde las colinas, susurran horrorizados. «Oh, Zeus, ¿por qué tomaste la forma de un hombre persa y, tomando en lugar del rayo el nombre de Jerjes, quieres destruir la Hélade?» Les parece que es el fin del mundo, que Asia misma se ha arrancado de su sitio para aplastar su pequeño mundo. En este momento ocurre un evento que cualquier griego consideraría un presagio fatal. Una yegua da a luz a una liebre. La naturaleza grita sobre lo incorrecto de lo que sucede. La liebre es símbolo de cobardía y fuga. Es una insinuación. Lo que comienza con pompa y orgullo terminará en una huida vergonzosa, donde el rey salvará su pellejo zigzagueando como una liebre. Pero Jerjes se ríe. No ve las señales, solo ve su poder. Su flota, más de 1.200 barcos, cubre el horizonte. Su ejército se bebe los lagos. ¿Quién puede detenerlo? ¡Qué Dios! ¡Qué hombre! Pisan tierra de Europa. Tracia lo recibe con sumisión. Las ciudades abren las puertas, los reyes traen regalos. El ejército se mueve hacia el oeste, dividiéndose en 3 columnas. No es una marcha, es una plaga de langostas. Todo lo que es comestible desaparece. Todo lo que arde se quema. Jerjes organiza una revisión de tropas en Dorisco. Quiere contar sus fuerzas, pero ¿cómo contar millones? Los persas inventan un método terriblemente simple. Reúnen a 10.000 hombres en un montón apretado, los rodean con una línea, construyen una cerca. Luego meten allí un nuevo grupo hasta que la cerca se llena, y así una y otra vez. Cuentan a la gente como grano, por medidas de volumen. 170 veces se llenó la cerca. 1.700.000 soldados de infantería, más 80.000 jinetes, más la flota. Las cifras de Heródoto pueden ser exageradas, pero incluso si se dividen por 5, es una fuerza que Europa nunca había visto. Jerjes le pregunta al exiliado espartano Demarato, que está en su séquito: ¿se atreverán los griegos a levantar la mano contra mí? Demarato responde honestamente, arriesgando la cabeza: la pobreza es hermana de la Hélade, pero con ella viven el valor y la ley. Los espartanos no preguntarán cuántos hombres tienes. Saldrán a pelear aunque sean solo 1.000. Jerjes se ríe a carcajadas. La risa resuena sobre la llanura, reflejándose en las armaduras de su inmensa hueste. ¿1.000 contra 1.000.000? Eso ni siquiera es aritmética, es un mal chiste. No entiende una cosa. En los estrechos desfiladeros de Grecia, la aritmética no funciona. La máquina de muerte avanza. Es lenta, torpe, pero inevitable. Cruza las montañas, seca los ríos y deja tras de sí tierra quemada. Adelante, en la bruma del calor estival, ya se ven los contornos de la cadena montañosa. Allí, entre la roca y el mar, hay un paso estrecho. Un lugar donde fuentes calientes brotan de la tierra. Las puertas de fuego. Las Termópilas. Allí,
A la sombra de las rocas ya hay hombres que limpian sus escudos y peinan sus largos cabellos, preparándose para la muerte como para una fiesta. Jerjes va hacia ellos, seguro de que su sombra ya ha cubierto el mundo. Pero aún no sabe que en el estrecho cuello de las Termópilas, su gran ejército se convertirá en una multitud inútil, y su estatus divino se estrellará contra un muro de escudos de bronce. El escenario está listo, los actores han ocupado sus lugares. El telón se levanta sobre el drama más sangriento de la antigüedad. Agosto del año 480. Calor sofocante. El aire en el desfiladero está inmóvil, impregnado del olor a azufre de las fuentes calientes que dieron nombre a este lugar. Termópilas. Puertas calientes. Pero ahora son las puertas al infierno, que Jerjes intenta abrir con su llave de oro. Pero la cerradura se ha atascado. La geografía aquí juega contra las matemáticas. Imaginen el cuello de una botella. A la izquierda, la pared vertical del monte Calídromo que se pierde en el cielo. A la derecha, el precipicio y la orilla pantanosa del golfo. El ancho del paso en el lugar más estrecho es tal que apenas pueden cruzarse dos carros. Aquí, en este pedazo de tierra, todo el poder del gran ejército, todos sus millones, carros y elefantes se convierten en una ficción. Aquí solo importa cuántos hombres pueden pararse en la primera fila. Y allí, en la primera fila, no son más que los griegos. Jerjes no cree lo que ven sus ojos. Espera 4 días. 4 días se sienta en su alto trono, instalado a una distancia segura, y mira al puñado de locos que le han bloqueado el camino con un muro semiderruido. Está seguro, huirán. Apenas vean el brillo de las armas persas, apenas escuchen el estruendo de millones de pies, el miedo hará su trabajo. Su explorador, un jinete que se arriesgó a acercarse al campamento espartano, regresa con noticias que suenan a delirio. Los griegos no rezan, no lloran y no escriben testamentos. Hacen gimnasia. Y los que están libres de ejercicios, peinan sus largos cabellos. Se adornan antes de morir, explica De Marato, el exiliado espartano en el séquito del rey. Jerjes se ríe. Para él es absurdo. Para él la guerra es estruendo y caos, no peinarse tranquilamente el cabello ante la destrucción. Al 5.º día se le acaba la paciencia. El rey hace un gesto con la mano. Es el gesto perezoso de un amo que espanta una mosca de la mesa. Avanzan los medos y los cisios. La orden suena burlonamente simple. Tráiganme los vivos. Jerjes quiere ver a estos salvajes insolentes encadenados. La avalancha se desprende. Miles de guerreros con lanzas cortas y escudos de mimbre se lanzan al paso estrecho. Corren con un grito de guerra que generalmente hace que los enemigos suelten las armas. Pero los espartanos callan. La falange permanece inmóvil, como un monumento de bronce. Y entonces ocurre el choque. El sonido del golpe de miles de cuerpos contra los escudos se escucha a kilómetros. Es un crujido sordo, de huesos. Los medos chocan contra el muro de escudos y se detienen. Las filas delanteras simplemente se ensartan en las largas lanzas griegas. Los de atrás empujan, clavando a los de adelante en un bosque de puntas afiladas. Comienza el aplastamiento. Aquí, en la estrechez, la superioridad numérica persa se convierte en una maldición. Los guerreros estorban unos a otros. No pueden tomar impulso. Sus espadas cortas no alcanzan a los griegos, protegidos tras grandes escudos redondos. Y los griegos trabajan como un mecanismo único. Estocada, paso atrás, estocada. No es un duelo de honor, es una matanza industrial. La falange espartana no es solo una formación, es una picadora de carne que funciona con combustible humano. Los griegos luchan en silencio, gritando órdenes solo de vez en cuando. El ritmo del combate lo dicta una flauta. Sí. En este caos suena música que ayuda a mantener el paso. La primera fila se cansa, la reemplaza la segunda. El muro de escudos respira, pulsa, escupiendo cuerpos enemigos muertos. Los medos mueren por cientos, sus ligeros escudos de mimbre son atravesados por el hierro pesado. Su valentía es inútil. Es la tragedia del valor estrellándose contra la tecnología y la disciplina. Jerjes ve cómo sus tropas retroceden, dejando en el suelo una alfombra de ropas coloridas empapadas de humedad oscura. El rey está furioso. Lanza al combate su carta principal.
Los Inmortales. 10.000 de los mejores guerreros del Imperio bajo el mando de Hydarnes. Caminan despacio, seguros, sus armaduras brillan con oro. Es la élite que nunca ha conocido la derrota. Caminan sobre los cuerpos de sus predecesores sin mirar dónde pisan. Jerjes se inclina hacia adelante en el trono. Ahora todo terminará. Los profesionales les enseñarán a estos aficionados lo que es la verdadera guerra. Pero ocurre lo impensable. Los inmortales se atascan en el mismo pantano sangriento. Sus lanzas son más cortas que las griegas. Sus armaduras, petos de escamas bajo las túnicas, son más ligeras, pero no resisten el golpe directo de una lanza pesada. Los espartanos aplican una táctica que parece una burla. Fingen flaquear, dan la espalda y corren hacia el interior del paso. Los persas, aullando de alegría, rompen la formación y se lanzan en persecución, pensando que tienen la victoria en las manos. Y en ese momento, a una sola señal, la máquina griega gira 180 grados. El muro de escudos se cierra instantáneamente. Los inmortales, dispersos y sin formación, se estrellan contra las lanzas extendidas. Es una masacre. La élite del imperio muere tan absurdamente como los simples reclutas. Heródoto describe una escena que dice más sobre el estado de Jerjes que cualquier palabra. Sentado en su alto trono, el rey saltó 3 veces de terror al ver cómo raleaban las filas de su guardia. Imaginen ese momento. El hombre que se consideraba igual a los dioses salta de miedo como un espectador en una función aterradora. Su calma está destruida. Su visión del mundo se resquebraja. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no mueren? ¿Por qué su gran ejército, capaz de invertir el curso de los ríos, no puede avanzar 100 metros por tierra llana? En su cabeza suena la frase que será el epitafio de este día. Tengo mucha gente, pero pocos hombres. El combate dura todo el día. El sol quema sin piedad. El polvo levantado por miles de pies cuelga en el aire como una niebla densa, asentándose en los rostros sudorosos como una máscara de arcilla gris. En ese polvo, en la estrechez del desfiladero, la gente pierde la apariencia humana. Los griegos también sufren bajas, pero son insignificantes en comparación con las montañas de cuerpos persas que crecen frente al muro de escudo. Los muertos se convierten en parte del paisaje. Los persas tienen que trepar por los cuerpos de sus compañeros para llegar al enemigo, solo para caer encima. La tierra se vuelve resbaladiza, las piernas se separan. Hay que luchar no solo contra el enemigo, sino contra la física. Mantenerse en pie sobre el suelo empapado, no caer bajo el peso de la propia armadura. Espartanos, tespios, tebanos se relevan trabajando por turnos. Se les rompen las lanzas, sacan las espadas cortas y pelean cuerpo a cuerpo, mirando a los enemigos a los ojos. Es un trabajo íntimo y cruel. Aquí sientes el aliento de quien matas. Ves cómo se apaga la vida en sus ojos. Pero no hay sadismo, solo fría eficiencia. Leónidas, rey de Esparta, está en la primera fila. Ya tiene más de 50 años, pero pelea como un león, haciendo honor a su nombre. Su ejemplo mantiene la formación más firme que cualquier orden. Hacia la tarde el combate se calma. Los persas se arrastran a su campamento, dejando el desfiladero tan lleno de cadáveres que no se ve el suelo. Jerjes regresa a su tienda más sombrío que una nube de tormenta. Su trono de oro le parece ahora no un pedestal, sino un cadalso. Comprende algo terrible. La fuerza bruta no funciona. Puede enviar ola tras ola hasta el fin de los tiempos, pero el resultado será el mismo. El paso estrecho de las Termópilas ha anulado su grandeza. Está encerrado. El ejército más grande de la historia ha sido detenido por 300 espartanos y sus aliados. Esta humillación arde más que el fuego. Por primera vez en toda la campaña, Jerjes siente el frío de la duda. ¿Y si las profecías mentían? ¿Y si no es el elegido del destino, sino simplemente un hombre que intentó morder más de lo que puede masticar? La noche cae sobre el campamento, llena de los gemidos de los heridos y las pesadas reflexiones del rey, que no sabe que la respuesta no vendrá de los dioses ni de los generales, sino de la codicia de un hombre común que conoce los senderos secretos. La salvación para el imperio no llega del cielo ni de la genialidad de los generales. Llega en la forma de un hombre pequeño y encorvado, cuyo nombre pronto se convertirá en sinónimo de pesadilla. Efialtes.
Un pastor local que conoce estas montañas mejor que el contenido de su propia bolsa. Entra en la tienda del rey no como guerrero, sino como comerciante. Su mercancía es específica, un sendero. Un camino de cabra secreto que lleva a través de la cresta montañosa a la retaguardia de los griegos. El precio de la traición es ridículo en comparación con los gastos de la campaña, pero para Efialtes es una fortuna. Jerjes lo mira con asco, pero también con alivio. El oro pasa de mano en mano. El trato con la conciencia está cerrado. La grandeza de la monarquía persa depende ahora de la avaricia de un maliense. Esa misma noche Hidarnes y sus inmortales abandonan el campamento. Caminan en silencio, pisando huella sobre huella. El bosque en las laderas del monte Calídromo es denso. Bajo los pies crujen las hojas del año pasado. Un sonido que en el silencio nocturno parece un estruendo. Pero el viento apaga sus pasos. Por la mañana ya están en la cima. Los focenses que vigilaban el sendero son tomados por sorpresa. Huyen bajo una lluvia de flechas. El camino está abierto. La trampa se ha cerrado. En el campamento griego los adivinos ya saben lo inevitable. Los animales sacrificados muestran malos presagios. Los exploradores traen la noticia. Los persas nos rodean. Es el momento de la verdad. Leónidas comprende que la partida ha terminado. Ordena a los aliados que se vayan. Sálvense mientras puedan. Las ciudades aún necesitarán defensores, pero él se quedará. La ley de Esparta no contempla la retirada. Junto con él se quedan 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos. Esto ya no es un ejército. Es un escuadrón de suicidas decididos a vender sus vidas al precio más alto posible. La salida del sol ilumina la escena del último acto. Los persas atacan desde dos lados. Ahora los espartanos no están en una defensa cerrada. Salen de detrás del muro, al espacio abierto. Ya no tienen nada que perder. Comienza no una batalla, sino una masacre frenética. Las lanzas se rompen con los primeros golpes. Los griegos sacan las espadas. Las espadas se desafilan contra la armadura y los huesos. Pelean con las manos, los pies, los dientes. Leónidas cae uno de los primeros. Alrededor de su cuerpo hierve un remolino. Los persas intentan llevarse el cadáver del rey como trofeo. Los espartanos lo recuperan. 4 veces las olas avanzan y retroceden. 2 hermanos de Jerjes mueren en este montón. La sangre real se mezcla con el polvo. Pero las fuerzas son desiguales. Empujan a los griegos hacia una pequeña colina. Están allí, heridos, jadeantes, rodeados de enemigos. Jerjes no quiere arriesgar más gente en el combate cuerpo a cuerpo. Da la orden a los arqueros. El cielo se oscurece. Miles de flechas vuelan hacia arriba y caen como una lluvia continua de hierro. Es una ejecución a distancia. Los griegos no pueden cubrirse. Los escudos ya no salvan. Caen uno tras otro, en silencio, sin gritos. El último espartano muere atravesado por una decena de flechas. El silencio que cae sobre las Termópilas es más pesado que el plomo. Jerjes baja de su carro. Camina por el campo sembrado de cuerpos. 20.000 de sus soldados yacen aquí, en esta grieta estrecha. 20.000 vidas por un paso del ancho de una carreta. Debería sentir triunfo, pero solo siente una furia fría. Busca al que le causó tantos problemas, al que le hizo temblar en el trono. Encuentran el cuerpo de Leónidas en un montón de cadáveres. Se ve terrible, cortado, perforado, pero incluso muerto irradia amenaza. La costumbre persa exige respetar la valentía del enemigo. A los oponentes dignos se les entierra con honores, reconociendo su valor. Pero Jerjes ahora no es un rey persa, es un amor propio herido. Mira los ojos vidriosos del espartano y ve en ellos un reproche mudo. Este muerto le robó la grandeza. Este cadáver mostró al mundo entero que el rey de reyes puede sangrar. Jerjes da un paso que tacha siglos de tradiciones de nobleza. ¡Decapítenlo!, grita, con la voz quebrada hasta el chillido. ¡Córtenle la cabeza y clávenla en una estaca! El séquito se paraliza. Es una barbaridad. Es una violación de las leyes sagradas de la guerra. Profanar el cuerpo de un rey significa atraer la ira de los dioses. Pero nadie se atreve a objetar. El verdugo se acerca al cuerpo de Leónidas. La pesada espada se eleva. Golpe.
El acero separa con un crujido la cabeza de los hombros. Jerjes mira esto con una satisfacción sombría. Le parece que así mata su miedo. Ordena crucificar el cuerpo decapitado para que cada soldado pueda ver. Esto es lo que pasa con quienes se interponen en el camino de Jerjes. Pero el efecto resulta ser el contrario. Cuando levantan la cabeza de Leónidas en el poste, los soldados persas no sienten una oleada de valentía. Sienten escalofríos. No ven a un enemigo vencido, sino el símbolo de algo que es imposible matar con acero. Si su rey teme tanto incluso a un griego muerto, que se ve obligado a burlarse del cadáver, ¿cuál es entonces la fuerza real de esta gente? La profanación del cuerpo de Leónidas se convierte en una confesión de la derrota del espíritu. Jerjes ganó la batalla por la tierra, pero perdió la batalla por las mentes. El camino al sur está libre. Las Termópilas han caído. El obstáculo ha sido eliminado, pero el precio de este avance es monstruoso. El ejército pasa junto al poste con la cabeza del espartano, y las cuencas vacías de Leónidas parecen seguir a cada persa con una mirada pesada. Delante están Beocia y Ática. Delante está Atenas, el objetivo de toda esta loca empresa. Jerjes sube a su carro. Piensa que lo peor ya pasó, que ahora los griegos entenderán la inutilidad de la resistencia y le traerán tierra y agua. No sabe que la visión de esa cabeza cortada en una estaca no quebró a los griegos, sino que llenó sus corazones de una determinación helada. El miedo se fue, solo quedó el odio, y ese odio los llevará no a ponerse de rodillas, sino a los barcos. Jerjes viaja a tierras vacías, dejando atrás su honor y llevándose consigo una maldición que pronto lo alcanzará donde menos lo espera, en el agua. El camino al sur está abierto. Tras el baño de sangre en las Termópilas, donde el rey de reyes dejó su honor y 20.000 soldados, la avalancha persa se vierte en el Ática. Parecía que ahora nadie podría detenerlos. Las ciudades beocias, viendo el destino de Esparta, se apresuran a abrir las puertas. Tebas, ese eterno rival de Atenas, recibe con alegría a los invasores, ofreciéndoles tierra y agua. Jerjes acepta la capitulación con una sonrisa fría. Siente que controla la situación de nuevo. Pero cuanto más avanza su ejército en las profundidades de Grecia, más clara se vuelve una sensación extraña y pegajosa, como si golpeara con el puño en el vacío. Las aldeas están vacías, los campos abandonados, el ganado se lo han llevado. En lugar de una huida despavorida del enemigo, ve un vacío organizado. No parece una derrota, parece una evacuación. Septiembre del año 480. La vanguardia persa sube a las colinas que rodean Atenas. Ahí está, el objetivo de toda la campaña. La ciudad para cuya destrucción se reunió a medio mundo. La ciudad que se atrevió a quemar Sardes. Jerjes espera ver muros erizados de lanzas, escuchar el llanto de mujeres y súplicas de piedad. Pero Atenas lo recibe con silencio. Un silencio retumbante que solo hay en los cementerios. La ciudad está vacía. Las calles por las que hace una semana caminaban miles de personas ahora pertenecen a los perros callejeros y al viento que arrastra el polvo por el ágora. Imaginen este momento surrealista. Entran en la capital del enemigo, pero no tienen a quién matar, no tienen a quién esclavizar. Las casas están con las puertas abiertas de par en par, en las mesas quedó la vajilla, en los talleres estatuas sin terminar. Es una ciudad fantasma. La estrategia de Temístocles funcionó impecablemente. Los atenienses no defendieron las piedras, decidieron salvar a la gente. Todo el pueblo, desde los senadores hasta los últimos esclavos, se trasladó a la isla de Salamina y a los barcos de las paredes de madera. Atenas no es un lugar en el mapa, dijeron. Atenas somos nosotros. Y ahora nosotros estamos en el mar, dejándole al tirano solo una cáscara vacía de ladrillo y mármol. Pero Jerjes no puede permitirse parecer estúpido. Necesita una victoria, aunque sea sobre las piedras. Encuentra a los pocos que se quedaron. En la Acrópolis, la roca sagrada que se eleva sobre la ciudad, se atrincheró un puñado de fanáticos, sacerdotes del templo de Atenea y pobres que creyeron en la vieja profecía de que un muro de madera los salvaría. Lo entendieron literalmente y construyeron una empalizada de madera alrededor del santuario. Locos ingenuos contra la máquina de guerra del imperio.
El asalto a la Acrópolis no dura mucho. Los persas encuentran un sendero por la parte trasera de la roca, allí donde la subida parece imposible y donde los griegos no pusieron guardia. Trepan por las paredes verticales como arañas. Los defensores, al ver a los enemigos dentro del santuario, se lanzan desde la roca o aceptan la muerte en los altares. Las espadas de los inmortales hacen su trabajo rápido. Nadie sobrevivió. El último grito se apaga, y sobre la montaña sagrada se eleva el humo. Pero a Jerjes no le basta. Ordena quemarlo todo. Templos, estatuas de dioses, olivares. Miren este fuego. Devora no solo edificios, devora la esperanza de reconciliación. Las antiguas estatuas de madera de los dioses que recordaban a reyes míticos se convierten en brasas. Los techos de los templos se derrumban con estruendo, levantando columnas de chispas hacia el cielo nocturno. Jerjes está abajo y mira esa hoguera gigante. Piensa que es un triunfo. Envía un mensajero a Susa con la noticia. Atenas ha caído. Me he vengado. Pero en el fondo de su alma siente la falsedad. ¿Acaso se puede vencer al enemigo simplemente rompiendo su vajilla? El fuego que devora la Acrópolis se ve a muchos kilómetros. Lo ven los griegos en Salamina. Los hombres aprietan los puños viendo cómo arde su hogar. Las mujeres lloran. Pero en lugar de miedo, este fuego engendra en sus corazones una furia fría. Jerjes pensó romper su espíritu, pero solo lo templó, como al hierro en la fragua. Los liberó del apego a las posesiones. Ahora no tienen nada que perder excepto su libertad y su vida. Y un hombre que no tiene nada que perder se convierte en la bestia más peligrosa. Justo en ese momento, cuando Atenas se convierte en cenizas, entra en escena el verdadero arquitecto del colapso persa, Temístocles. Mientras otros comandantes griegos discuten, proponiendo retirarse al istmo de Corinto y defender el Peloponeso, él entiende. La única oportunidad es obligar a Jerjes a cometer un error. Obligarlo a entrar en un estrecho donde su gigantesca flota se asfixia a sí misma. Pero, ¿cómo obligar al rey, que tiene todas las cartas en la mano, a arriesgarse? Hay que jugar con su orgullo. Temístocles comete un acto que roza la traición a la patria. Llama a su esclavo de confianza, Sicino. Este hombre es persa de origen, maestro de los hijos de Temístocles. Se le da un encargo secreto: ir al campamento enemigo y conseguir audiencia con los almirantes persas. Sicino navega de noche, arriesgándose a ser asesinado por sus propias patrullas. Se presenta ante los persas y dice palabras que suenan como música para los oídos de los invasores. El general ateniense Temístocles se pasa al lado del rey, miente el esclavo sin pestañear. Los helenos tienen pánico, quieren huir. Si atacan ahora, los atraparán como a peces en una red. No resistirán, empezarán a pelear entre ellos. Es una trampa genial. La información cae en terreno preparado. Jerjes, embriagado por la vista de Atenas ardiendo, ya ha creído en su infalibilidad. Le parece lógico que los griegos, al ver el incendio de su capital, se hayan quebrado. ¿Acaso puede ser de otra manera? ¿Acaso alguien es capaz de resistir su poder? No ve el engaño. Solo ve la oportunidad de terminar la guerra de un golpe, sin perseguir a la flota griega por todo el mar Egeo. Los consejeros del rey celebran. Solo una mujer, Artemisia, reina de Halicarnaso, que comanda parte de la flota, se atreve a objetar. «Señor», dice ella, «¿para qué arriesgarte? Los griegos se cortarán la garganta entre ellos si simplemente esperas. No tienen comida en la isla. Deja la flota en paz. Ve al Peloponeso y ellos huirán solos». Es la voz de la razón pura. Si Jerjes la hubiera escuchado, la historia de la civilización occidental podría haber terminado ese año. Pero a los tiranos no les gusta esperar. A los tiranos les gustan los finales espectaculares. Jerjes ignora el consejo de Artemisia, aunque la elogia por su preocupación. La orden está dada. La flota debe bloquear las salidas del estrecho de Salamina por la noche para que nadie escape. La armada persa se pone en movimiento. Miles de remos baten el agua negra. Van a la trampa pensando que van a la ejecución de fugitivos. Jerjes ordena instalar su trono de oro en el monte Galeo, que se eleva sobre el estrecho. Quiere ver su victoria. Lleva consigo escribas para que anoten los nombres de los héroes y verdugos para ejecutar a los cobardes. Convierte la futura batalla en una función teatral para un solo espectador.
Atenas se consume. El humo cubre las estrellas. En las calles de la ciudad destruida yace la ceniza mezclada con el polvo de los siglos. Los persas festejan, beben vino, saquean las casas abandonadas, sin sospechar que su triunfo es un espejismo. Capturaron las piedras, pero se les escapó el alma del pueblo. En esa noche, mientras Jerjes duerme soñando con el dominio mundial, en el estrecho de la isla de Salamina, los marineros griegos preparan sus trirremes. No huyen, afilan las armas, y cuando el sol salga sobre las ruinas humeantes de la Acrópolis, iluminará no el final de la tragedia griega, sino el principio del fin del sueño persa. El fuego que el rey encendió en Atenas pronto se extenderá al agua. Amanece. En la ladera del monte Egáleo, que se eleva sobre el estrecho de Salamina, ocurre una acción que podría parecer cómica si no fuera por la magnitud de la tragedia que se avecina. Los sirvientes extienden alfombras púrpuras, instalan el trono de oro. Al lado ponen un banquito de plata para los pies. Jerjes se sienta cómodamente. A su alrededor, escribas con tablillas listos para inmortalizar hazañas, y verdugos con espadas listos para castigar cobardes. El rey no vino a pelear, vino a mirar. En su imaginación esto no será una batalla, sino una operación de castigo, una especie de ejecución acuática donde él es el juez supremo. Abajo, en la estrecha franja de agua, bulle su flota. 1000 barcos contra 300 griegos. La aritmética está de nuevo de su lado. ¿Qué puede salir mal? Pero tan pronto como los primeros rayos del sol tocan el agua, el guión se rompe. En lugar de la huida despavorida que prometió el mensajero mentiroso, los persas escuchan un sonido que hiela la sangre. No es el llanto de víctimas, es un canto. Un coro fuerte y rítmico de miles de voces masculinas, amplificado por las rocas. Los griegos cantan el peán, el himno a Apolo. Esquilo, que estuvo allí, en el centro de los acontecimientos, conservó para nosotros estas palabras. Oh hijos de los helenos, vayan, liberen a la patria, a los hijos, a las esposas, las tumbas de los antepasados, ahora o nunca. Este sonido golpea a los persas más fuerte que un ariete. No han dormido en toda la noche patrullando las salidas, temiendo dejar escapar a los fugitivos. Están agotados, su atención embotada. Y los griegos están frescos, enojados y acorralados. La trampa se cierra. La enorme flota persa es succionada hacia el estrecho cuello del canal. Y aquí ocurre lo que calculaba Temístocles. La superioridad numérica se convierte en una sentencia de muerte. Los barcos están apretados, chocan sus remos entre sí, rompiéndolos. Los barcos fenicios y egipcios, voluminosos y altos, ideales para mar abierto, aquí se vuelven vacas torpes. El viento, habitual a esa hora de la mañana, levanta oleaje, girando los barcos persas de costado. Y entonces los trirremes griegos, bajos, ágiles, parecidos a lucios depredadores, se lanzan al ataque. Impacto. El sonido de la madera rompiéndose cubre los gritos de las gaviotas. Los proas de bronce de los trirremes, arietes de cientos de kilos, destripan los costados de los barcos persas. El agua entra a chorros en las bodegas, pero lo más terrible ocurre en las cubiertas. Los barcos persas están llenos de soldados. No son marineros, es infantería terrestre puesta sobre tablas. Llevan pesadas armaduras de escamas, arcos y espadas cortas. Cuando el barco se inclina, resbalan, caen, se amontonan. Y cuando la nave se va al fondo, se van con ella, como una piedra. No tienen oportunidad de salir a flote. Desde arriba, desde el trono de oro, Jerjes no ve filas ordenadas, sino caos. Ve cómo sus barcos chocan entre sí tratando de girar. Las filas delanteras quieren retroceder ante el empuje de los griegos, y las traseras, sin ver lo que pasa, empujan hacia adelante queriendo quedar bien ante el rey. Se forma un atasco gigante de madera, velas y cuerpos humanos. Los propios ahogaban a los propios, escribirá el historiador. El pánico se extiende más rápido que el fuego. Los almirantes, viendo que el rey los mira, realizan maniobras locas solo para no parecer inactivos, y con eso solo empeoran el amontonamiento. En esta mezcla ocurre un episodio digno de una comedia negra.
Artemisia, la misma reina que disuadía a Jerjes de la batalla, queda atrapada. La persigue un trirreme ático. Para salvarse, sin pensarlo mucho, embiste y hunde un barco persa aliado con el rey de Calinda a bordo. Los griegos deciden que se ha pasado a su bando y detienen la persecución. Y Jerjes, mirando desde la montaña y sin distinguir las banderas en el humo, exclama: «¡Miren! Artemisia ha hundido al enemigo. Mis hombres se han convertido en mujeres y las mujeres en hombres». Admira la traición tomándola por valentía. Es la quinta esencia de su ceguera. No entiende lo que pasa ni siquiera mirándolo de frente. El agua en el estrecho cambia de color. Se vuelve marrón por la sangre y los escombros. Esquilo escribe: «No se veía el mar por los restos de naves y cuerpos ensangrentados». Los griegos no solo hunden barcos, rematan a los sobrevivientes. Los persas que patalean en el agua, aferrándose a los remos, reciben golpes con garrotes y trozos de madera. Los golpean como a peces en las redes. Ninguna piedad, ninguna caballerosidad, es aniquilación. Los que intentan salir al islote de Citalia en el centro del estrecho caen en manos del desembarco griego bajo el mando de Arístides. Allí los degüellan a todos hasta el último. Ante los ojos de Jerjes, la élite de su flota se convierte en basura flotante. Los escribas junto al trono dejan de escribir. No tienen nada que registrar, excepto la vergüenza. Jerjes se levanta de un salto. Su rostro está deformado por el terror. Él, el dueño del mundo, grita de impotencia. Se rasga las ropas caras, un gesto que significa el grado extremo de dolor y desesperación en los pueblos orientales. El trono de oro, que debía ser el lugar del triunfo, se convierte en el palco más caro en un teatro del absurdo. Ve cómo el hermano del rey, el almirante Ariabignes, cae por la borda y desaparece en el abismo. Los dioses a los que quería castigar ahora se ríen de él. El mar que azotó se traga a su ejército. Hacia la tarde todo ha terminado. Los restos de la flota persa huyen en pánico hacia Falero. Las costas del Ática están sembradas de cadáveres con ropas ricas. Jerjes se queda en la montaña solo con su catástrofe. Todavía es enorme. Todavía tiene un ejército de tierra que supera a los griegos varias veces. Todavía puede quemar el Peloponeso. Pero algo se rompió por dentro. La columna vertebral de su seguridad está partida. Mira el agua oscura que ocultó a miles de sus súbditos y por primera vez siente el aliento helado del miedo. No por el ejército, por sí mismo. Porque ahora que los griegos tienen el dominio en el mar, pueden navegar al Helesponto, pueden destruir los puentes. Y entonces él, el rey de reyes, quedará encerrado en esta Europa salvaje y odiada, cortado de su casa, de los recursos, de la salvación. La idea de la trampa que preparaba para los enemigos ahora se vuelve contra él mismo. Desmontan el trono de oro. La función terminó. Comienza el drama de la supervivencia. El pánico es la enfermedad más contagiosa y ataca a los reyes tan fácilmente como a los esclavos. En el monte Egaleo, donde ayer estaba el trono de oro, ahora reina el caos de los preparativos. Jerjes ya no piensa en la conquista del mundo. En su cabeza late una sola idea, fría y afilada como una espada griega: los puentes. Esos mismos puentes sobre el Helesponto que construyó sobre los huesos de los ingenieros. Si la flota griega, embriagada por la victoria en Salamina, llega a ellos antes y destruye el cruce, el rey de reyes quedará atrapado. Estará encerrado en Europa, aislado de sus palacios, harenes y tesoros. Y entonces su propio ejército, hambriento y enojado, puede recordar que el rey también está hecho de carne. Los consejeros ven ese miedo en los ojos del soberano. Mardonio, ese mismo halcón que arrastró al imperio a esta aventura, entiende. Si Jerjes se queda, verá el colapso con sus propios ojos, y entonces la cabeza de Mardonio volará de los hombros la primera. El general hace una jugada maestra. «Señor», dice, «no te entristezcas por unos maderos. Perdimos la batalla de los barcos, pero tenemos hombres y caballos. Déjame 300.000 soldados selectos y te traeré Grecia encadenada. Y tú vuelve a casa. Muestra a los súbditos que estás vivo y eres grande». Esta propuesta suena como música de salvación. Jerjes se aferra a ella como un náufrago a una tabla. Declara la victoria. El objetivo se logró. Atenas quemada,
la insolencia castigada. Ahora se puede volver a casa. Pero no es un regreso triunfal, es una huida. Se da la orden al gran ejército de retirarse al Helesponto. Y aquí comienza el verdadero infierno, en comparación con el cual la batalla de las Termópilas parece un duelo noble. La logística, que con tanta dificultad funcionaba en la ofensiva, ahora se derrumba por completo. Los almacenes están vacíos, se los comieron en el camino de ida. Las ciudades están arrasadas, y 1 millón de bocas todavía quiere comer. Imaginen esta marcha, 45 días. 45 días de camino por tierra quemada. El otoño entra en sus derechos, las noches se vuelven frías. El ejército que brillaba con oro y púrpura se convierte en una multitud de harapientos. Primero se comieron las reservas de grano, luego mataron a los animales de carga, luego llegó el turno de los caballos de caballería, y luego comenzó lo que los historiadores griegos describen con temblor en la voz. Los soldados empiezan a comer hierba. Arrancan la corteza de los árboles y la mastican tratando de engañar al estómago. Comen hojas, excavan raíces. El ejército de langostas ahora literalmente devora el paisaje, pero ya no por fuerza, sino por desesperación. Y donde hay hambre, siempre va su fiel compañera, la peste. La disentería y el tifus diezman las filas más rápido que las lanzas espartanas. Los caminos de Tracia y Macedonia se convierten en un cementerio de cientos de kilómetros de largo. Jerjes viaja en su carruaje cerrando las cortinas para no ver este horror. Deja a los enfermos en las ciudades por las que pasa, ordenando a los habitantes locales alimentarlos y curarlos. Pero sabe que es una sentencia. Nadie alimentará a ocupantes moribundos. Simplemente suelta lastre. Los que ayer eran inmortales, hoy se pudren en las zanjas del camino, rogando un sorbo de agua pero recibiendo solo una patada de los compañeros que pasan. La naturaleza humana se degrada. La disciplina que se mantenía por el miedo al rey se disuelve ante el miedo a la muerte. Comienza el saqueo. Los soldados no roban a los enemigos, sino unos a otros. Por un trozo de pan matan. Los oficiales se arrancan las insignias para no ser blanco de la multitud enloquecida. El gran ejército se convierte en un rebaño, arreado por el instinto de conservación hacia el este, hacia la salvadora Asia. Y finalmente salen al mar, el Helesponto, el lugar donde todo comenzó. Jerjes mira el estrecho y se paraliza. No hay puentes. Los griegos ni siquiera tuvieron que romperlos. La naturaleza, a la que el rey tan arrogantemente castigó a latigazos, dio el golpe de respuesta. Las tormentas de otoño hicieron añicos los pontones. Las cuerdas con las que ataban los barcos yacen en la orilla como serpientes muertas. El camino está cortado. El ejército aúlla de terror. Pasaron por el infierno para toparse con el agua fría. Pero para el rey las leyes son otras. Los restos de la flota, esos patéticos barcos que sobrevivieron en Salamina, se acercan a la orilla para cruzar al propio Jerjes y su séquito. Y aquí ocurre una escena que quedará para siempre como símbolo del colapso del orgullo. Heródoto nos cuenta una historia posiblemente legendaria, pero que transmite la esencia del momento. El barco del rey queda atrapado en una tormenta. La nave está sobrecargada. El timonel grita que la salvación es imposible si no se aligera el peso. Jerjes pregunta: ¿qué hay que hacer? Y entonces los persas más nobles, sus parientes y amigos, inclinándose ante el soberano, saltan uno tras otro por la borda al mar embravecido para que su señor pueda vivir. Sea verdad o no, la imagen es cristalina. La grandeza del tirano se compra al precio del suicidio voluntario de sus súbditos. Incluso si Jerjes no cruzó de forma tan dramática, el contraste sigue siendo aniquilador. A Europa entró por un puente milagroso, en un carro de oro, bajo el sonido de trompetas, guiando a millones. De regreso navega en una embarcación inestable, temblando de frío y mareo, dejando a su ejército morir en la orilla. Es un fugitivo. Un ladrón que entró en casa ajena, recibió un golpe en las manos y ahora escapa por la ventana abandonando a sus cómplices. Al pisar tierra de Asia, en Sardes, Jerjes besa el suelo. Pero no es alegría de regreso, es el alivio del sobreviviente. No trajo trofeos ni esclavos, sino vacío. De los millones que se fueron con él, regresaron solo unos miles patéticos.
Los demás o están muertos, o se quedaron con Mardonio a vivir sus últimos días en Grecia. Todo el brillo del imperio persa se opacó en un año. El rey entra al palacio y las paredes, decoradas con bajorrelieves de las victorias de sus antepasados, le parecen una burla. Quería superar a Darío, quería ser un dios, y se convirtió en un hombre que perdió todo, menos la vida. Pero lo más terrible para Jerjes ni siquiera es la derrota. Lo más terrible es la pérdida del miedo de los que lo rodean. Cuando pasa por las calles de Sardes, atrapa miradas sobre él. En ellas ya no hay ese temor sagrado, hay lástima, hay desconcierto, y en algunos una malicia oculta. El mito de la invencibilidad está destruido. Asia vio que su dueño puede equivocarse, puede huir, puede ser patético. Es el principio del fin. Jerjes se encierra en su palacio, rodeándose de aún más lujo, tratando de ahogar con vino y mujeres el recuerdo del sabor salado del agua de Salamina y el olor a cuerpos pudriéndose en los caminos de Tracia. Pero lejos en el oeste, en los campos de Platea, el destino ya prepara el acto final de este drama, donde la última esperanza del imperio será pisoteada en el polvo. Mientras Jerjes intenta olvidar el sabor de la derrota en sus arenes, en Grecia queda un hombre para quien la guerra aún no ha terminado: Mardonio. El mismo genio malvado que susurró al rey sueños de dominio mundial. Ahora es rehén de sus propias ambiciones. Sabe que el camino a casa está cerrado para él. O regresa vencedor, arrojando la Hélade a los pies del soberano, o no regresa en absoluto. En sus manos todavía tiene una fuerza formidable: 300.000 guerreros selectos, los inmortales, la caballería persa, infantería meda, marines egipcios. Es la crema del ejército, liberada del lastre de los débiles y enfermos. Son profesionales que ansían la revancha por Salamina. Pasan el invierno en la rica Tesalia, alimentándose con las provisiones locales, y en la primavera del año 479, este resorte de acero comienza a soltarse. Mardonio no es un loco. Entiende que a los griegos no se les puede tomar por la fuerza bruta. Intenta jugar a la diplomacia. Ofrece a los atenienses una paz por separado. Reconstruiré sus templos, les daré tierras, los haré los principales en Grecia, solo reconozcan el poder del rey. La tentación es grande. Atenas yace en ruinas, el pueblo está cansado. Pero la respuesta de los atenienses suena como una bofetada. Mientras el sol siga su camino, no haremos alianza con Jerjes. Es una sentencia. Mardonio, furioso, ocupa de nuevo la Atenas vacía, quema de nuevo lo que alcanzaron a reconstruir, convirtiendo la ciudad en un desierto humeante. Pero las piedras no pelean. Necesita una batalla, y la tendrá. El lugar del encuentro no se puede cambiar: Platea. Una pequeña ciudad en Beocia donde la llanura permite desplegarse la famosa caballería persa. Precisamente aquí se decide el destino de Europa. Esta vez los griegos se reunieron todos: espartanos, atenienses, corintios. Un ejército nunca antes visto, más de 100.000 hombres. Olviden el mito de los pequeños escuadrones orgullosos. Es el choque de dos titanes. 2 semanas los ejércitos están uno frente al otro a través del río Asopo. Es un juego de nervios. Los sacerdotes de ambos lados predicen la victoria solo al que se defienda. Nadie quiere atacar primero. El sol quema sin piedad. El agua en las fuentes se enturbia. Los arqueros a caballo persas atormentan a los griegos con incursiones, envenenando pozos y cortando convoyes con alimentos. Mardonio siente que el tiempo juega en su contra. Se le acaba el forraje y el espíritu de la tropa cae. Necesita un golpe. Y entonces los griegos cometen un error que parece un regalo del destino. Por la noche deciden cambiar de posición para buscar agua, pero la maniobra se convierte en un caos. El destacamento ateniense se perdió, los espartanos se retrasaron, los aliados se fueron demasiado lejos. Al amanecer, Mardonio ve frente a sí no una falange ordenada, sino grupos dispersos de gente retirándose. ¡Huyen!, grita a sus oficiales. ¡La victoria está en nuestras manos! Es el momento en que el orgullo ciega de nuevo a los persas. Mardonio ordena atacar sin esperar la formación de todo el ejército. Piensa que va a rematar a fugitivos, pero se topa con un muro. Los espartanos, bajo el mando de Pausanias, al ver que los alcanzan, dan media vuelta. Despacio, aterradoramente, bajo una lluvia de flechas, hacen sacrificios a los dioses, esperan una señal mientras sus compañeros caen muertos.
Y entonces se recibe la señal. La falange se eriza de lanzas y avanza. Lo que ocurre después no es una batalla, es un tumulto. Los persas pelean valientemente. Agarran las lanzas griegas con las manos y las rompen. Se lanzan contra los escudos con dagas. No son cobardes, pero están vestidos con telas, y los griegos con bronce. Es la batalla del martillo y el huevo. Pero el centro del ejército persa resiste mientras vive el comandante. Mardonio, en un caballo blanco, en armadura brillante, lucha como un héroe de epopeya. A su alrededor 1000 de los mejores guardaespaldas. Cortan a los espartanos, parece que la balanza oscila. Pero Mardonio olvidó la regla principal del general. Un general muerto no puede comandar. Su caballo blanco es un blanco perfecto. Un espartano llamado Aimnesto, según cuenta la tradición, toma una piedra. Un simple adoquín pesado del campo de Beocia. Lo lanza con la fuerza que da la desesperación. La piedra golpea a Mardonio en la cabeza. El casco se abolla. El general cae al polvo, y con él cae el espíritu de todo el gran ejército. Al ver la muerte del líder, los persas se quiebran al instante. No es una retirada táctica, es una huida de pánico. Los inmortales huyen, la caballería huye. Artabazo, el segundo al mando, al ver el desenlace, simplemente da la vuelta con sus 40.000 hombres y se va sin siquiera entrar en combate. ¿Traición o sentido común? Ahora ya no importa. Los restos del ejército persa se encierran en una fortificación de madera. Los griegos la rodean. Lo que ocurre después no se puede llamar asalto, es una carnicería. Los atenienses rompen las paredes. Adentro irrumpe una multitud enfurecida de hoplitas. Los persas, acorralados, pierden la apariencia humana por el miedo. Los cortan como ganado en un corral. De los 300.000 que dejó Jerjes, a Asia regresarán solo unas migajas patéticas. El campo en platea se cubre de una capa de cuerpos tan densa que no se ve la tierra. La sangre se mezcla con el polvo, convirtiendo la llanura en un pantano rojo. Cuando la masacre se calma, llega el silencio, interrumpido solo por los gemidos de los moribundos y el graznido de los cuervos. Los griegos entran al campamento persa, y aquí se paralizan. Ante ellos la tienda de Mardonio, la misma que Jerjes dejó a su general antes de partir. Postes de oro, cortinas de seda, lechos con incrustaciones de piedras preciosas, pesebres para caballos de bronce puro. Las mesas rebosan de manjares exquisitos preparados para el banquete de victoria que nunca se celebró. El regente espartano Pausanias mira este esplendor con sus propios ojos, acostumbrados al caldo negro y a las esteras duras. Ordena a los cocineros preparar un almuerzo típico espartano. Junto a las exquisiteces persas, ponen un tazón con un guiso de lentejas y sangre. Pausanias se ríe. Muestra este contraste a sus comandantes y pronuncia una frase que pone punto final a la historia de las ambiciones persas. Miren la estupidez de este Medo. Teniendo tal mesa, vino a nosotros para quitarnos nuestra pobreza. En esa risa está toda la esencia del conflicto. El oro perdió contra el hierro. El lujo perdió contra la disciplina. Platea se convirtió en el cementerio del sueño persa. Nunca más un pie de soldado persa pisaría la tierra de la Grecia continental con el objetivo de conquistar. El imperio, que se extendía desde el Indo hasta el Nilo, se rompió los dientes contra el borde pedregoso de Europa. El botín tomado en el campamento fue tan grande que el oro dejó de ser valioso. Los hilotas robaban copas de oro y las vendían a los eginetas como latón, sin entender la diferencia. La 10ª parte de los tesoros se envió a Delfos, donde fundieron con ellos un trípode de oro sobre una columna de serpientes, un monumento que permanecerá milenios, recordando el día en que Oriente retrocedió. Y lejos en el este, en Susa, Jerjes aún no conoce todos los detalles de la catástrofe, pero siente cómo la tierra se va debajo sus pies. La sombra de su padre, Darío, dejó de perseguirlo. Ahora lo persigue su propia sombra. Quería ser el amo del mundo y se convirtió en el arquitecto del mayor fracaso de la historia. Sobrevivió, pero su autoridad murió en los campos de Platea junto con Mardonio. El imperio aún está en pie, es enorme e inercial, pero la grieta ya corre por los cimientos. La jaula de oro del palacio se cierra. El rey se queda a solas con sus demonios, intrigas y el miedo, que ahora será su único compañero fiel hasta el último suspiro.
La historia se traslada de los campos de batalla a las alcobas sofocantes, donde la daga mata más silenciosamente que la lanza, pero mucho más seguro. Los muros de Persépolis son altos y fríos. Aquí, en el corazón del imperio, la guerra parece un sueño lejano, pero este sueño no da descanso. Jerjes regresó a casa no como conquistador, sino como un hombre que intenta huir de su propia sombra. Han pasado 15 años desde la catástrofe en Grecia. 15 años el rey intenta demostrar, no al mundo, sino a sí mismo, que todavía es grande. Si no se puede expandir el imperio con la espada, lo expandirá con piedra. Comienza la fiebre de la construcción, el palacio de las 100 columnas, la puerta de todas las naciones. Toros gigantes con cabezas humanas custodiando las entradas. Todo esto grita sobre el poder, la eternidad, la inmutabilidad. Pero es una mentira tallada en mármol. Jerjes no construye una capital, construye un sarcófago de oro para sus ambiciones. Dentro de estos muros el aire está viciado. Huele a intrigas y miedo. El rey ha cambiado. Aquel gobernante enérgico, aunque altivo, que cruzaba el Helesponto ha desaparecido. Su lugar lo ocupó un déspota cansado y sospechoso, buscando consuelo en el fondo de una copa de vino y en los brazos de las concubinas. El harén se convierte en un campo de batalla más cruel que las Termópilas. Aquí no cortan cabezas abiertamente, aquí susurran, envenenan y tejen redes. La historia conservó para nosotros detalles espeluznantes de los dramas familiares de Jerjes. La pasión por la esposa de su hermano, la cruel venganza de la reina Amestris, los cuerpos mutilados de las rivales. Esto ya no es una alta tragedia de poder, es una sucia telenovela escrita con sangre. La pudrición comienza por la cabeza. El imperio que no puede expandirse comienza a devorarse a sí mismo. Jerjes deja de confiar en la aristocracia. Ve traidores en cada uno que lleva ropas nobles. Acerca a sí mismo a gente nueva, aquellos que le deben todo. Y comete el error clásico del tirano. Eleva a Artábano. Jefe de la Guardia Real, hircano de origen, un hombre con ojos de serpiente y agarre de bulldog. Artábano está a espaldas del rey, con la mano en la empuñadura de la espada. Jerjes piensa que esa espada lo protege. No entiende que la espada no tiene lealtad, solo tiene un vector de aplicación de fuerza. Artábano ve lo que no ve el rey. El coloso se tambalea. Ve a un gobernante que perdió el respeto del ejército, que perdió el halo sagrado. Para el jefe de la guardia, el rey deja de ser un dios y se convierte en un problema que hay que eliminar por el bien del Estado y, por supuesto, por sus propias ambiciones. Agosto del año 465. La noche en Susa es sofocante, pegajosa. La luna ilumina las terrazas del palacio donde duermen los pavos reales. Todo el mundo piensa que el rey de reyes duerme seguro, protegido por 1000 inmortales. Pero la seguridad es una ilusión. La conspiración ha madurado. Artábano encuentra un aliado donde no debería verlo. El eunuco Aspamitres, ayuda de cámara de confianza, guardián del dormitorio. Las puertas que deberían estar cerradas resultan estar abiertas. Las sombras se deslizan por los pasillos decorados con bajorrelieves que glorifican las victorias de Darío. ¡Qué ironía! Jerjes toda la vida intentó salir de la sombra de su padre y ahora morirá rodeado de sus imágenes. Entran en la recámara. Silencio. Solo se escucha la respiración pesada de un hombre dormido. Mírenlo ahora. No es el que azotó el mar. No es el que quemó Atenas. Es simplemente un hombre de 54 años, cansado, hinchado, indefenso. Su divinidad se quedó en el umbral de esta habitación. Artábano no pronuncia discursos. Aquí no hay lugar para el patetismo. No es un duelo, es un sacrificio de ganado. La daga brilla a la luz de la luna solo un instante. Golpe. Otro más. El rey despierta solo para ver el rostro de su protector deformado por la tensión del golpe. Intenta gritar, pero la sangre llena su garganta. El rey de reyes muere en el suelo de su propia recámara, en un charco de su propia sangre, como un mortal común al que apuñalaron en un callejón por una bolsa de dinero. El hombre que enviaba a la muerte a millones no pudo defenderse de dos. Artábano limpia la daga en las telas caras. El trabajo está hecho. Ahora hay que culpar de esto al hijo mayor del rey, Darío.
para enfrentar a los hermanos y tomar el poder. El círculo de violencia se cierra. La sangre de Jerjes se convierte en abono para nuevas revueltas que atormentarán a Persia un siglo más, hasta que otro conquistador, Alejandro de Macedonia, venga para terminar lo que empezaron los espartanos y atenienses. La muerte de Jerjes no provoca dolor. Provoca un suspiro de alivio que recorre los pasillos del palacio y luego las satrapías. Pero ese suspiro es prematuro. La época de los grandes reyes terminó. Comienza la época de los golpes de palacio, gobernantes débiles y la lenta y dolorosa extinción del imperio más grande de Oriente. Jerjes dejó tras de sí ruinas gigantescas de palacios que quemará Alejandro, y una historia que se convertirá en una advertencia eterna para todos los que confunden el poder con la omnipotencia. Así termina la crónica del orgullo. No con un trueno celestial, no con una batalla épica, sino con una traición silenciosa en la oscuridad. Recorrimos este camino desde los brillantes preparativos en Sardes hasta la sábana ensangrentada en Susa. Vimos cómo un hombre intentó ser más grande de lo que la naturaleza le asignó, y cómo la naturaleza, en la forma del mar, las montañas y la bajeza humana, lo puso en su lugar. La historia de Jerjes es un espejo. Mírenlo bien. Tal vez vean allí no solo a un antiguo tirano, sino la verdad eterna sobre la naturaleza del poder. El poder, no limitado por la razón y la moral, siempre devora a su portador. Jerjes pensó que escribía la historia con letras de oro. En realidad, la escribió con la sangre de sus súbditos y la tinta de su vanidad. Y ahora, de pie sobre su cadáver imaginario, quiero hacerles una pregunta. Una pregunta que debe sonar como un eco después de que este relato se apague. ¿Quién mató realmente a Jerjes? ¿El traidor Artábano con la daga en la mano? ¿O su propia creencia de que un hombre tiene derecho a ser Dios?